Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Arrancamos hoy día miércoles 3 de junio del año 2020. Por la gracia del Señor empezamos esta nueva aventura, podríamos decir journey, con la exposición del libro de Génesis. Qué bendiciones saludarlos nuevamente a los hermanos atentos, fieles, bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta nueva etapa de estos estudios teológicos que por la gracia de Dios nos permite iniciar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar a ver quiénes se están conectando. ¿Quiénes son los primeros? Hermana Luz, Dios le bendiga. Amén. Qué bendición. Amén. Estar ahí al pie del cañón de la batalla. Alabanzas a Jesús en oración y en respaldo. Bendito sea el Señor. Bueno, saludo a todos los hermanos que también se están conectando. Compartan el link porque ya vamos a iniciar este precioso libro. El estudio del libro de Apocalipsis. Es un estudio muy edificante. Esperamos que usted sea edificado. Luzma López, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos. Alabanzas al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Juana Elizabeth Andrade Bravo. Buenos días, amado hermano. Amén. Richard Duarte, Dios le bendiga, hermano Duarte, en este nuevo estudio. Amén, hermano Richard. Sé que usted de su trabajo allá está sintonizado o cuando está en casa. Vanessa Cadrasco, bendiciones. Amén, desde Barranquilla. Luz Santiago, Dios le bendiga. Juanita Arroyo, Dios le bendiga. Juana Barrios, Dios le bendiga. Bueno, una bendición volver a ver a los estudiantes. Estudiantes de teología, hermanos. Amén. Aquí Dios les está poniendo a su mano esta teología. Teología en casa. Alabanzas al Señor. Dios ha sido bueno. Lady Quiroga, Dios le bendiga. Me alegro, hermana Lady. Darwin Mora, Dios le bendiga, pastor. El Señor le ayude en este nuevo estudio para su gloria y edificación del pueblo. Amén. Que el Señor tenga misericordia. Mi esposa me decía, mi amor, pero si ya tú lo diste en inglés, yo le decía, sí, pero hay muchas cosas que tengo nuevas y estoy organizando. Lo importante es organizar. Mauro Saldúa, Dios le bendiga. Jefferson Elsa Navarro, Dios le bendiga. Jefferson Fernando Acuña Bocarejo, Dios le bendiga. Compartan el link, por favor. Compartan el link, les agradezco en el amor del Señor para que otros también sean bendecidos. Amén. Estudio de Génesis. Hoy vamos a hablar sobre el principio. Marco Torres, Dios le bendiga. Qué bueno, mi amado hermano. Qué bueno que está ahí. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. Amén. Aleluya. Qué bendición estar en la presencia del Señor y recibiendo la palabra de Dios. Amén. Quiero hacer unos apuntes acá antes de iniciar. Me está dando guerra. Bueno, extiende. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Ajá, ajá. Ya los tengo. Isaías. Ajá. Ajá, ajá. Déjame apuntar aquí algo que no tengo en el bosquejo. Isaías 40, 22. Ok, perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estoy. Es que me vienen muchos apuntes, amados hermanos. Y esto. Y es importante. Es importante estos apuntes. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Ya va. Ya vamos a iniciar. Isaías 40, 22. Es que me llegan muchos apuntes y necesito estar. Alabanzas al Señor. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Isaías 26:7. Aleluya. 26:7. Son muchos datos. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hermanos se han conectado? Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Doni Camacho, Dios le bendiga. Todos los que se están conectando, se han conectado. Que el Señor les bendiga. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Juana Elizabeth Andrade Bravo, Dios le bendiga. Amén. Saludo a todos los hermanos. Pido el favor que compartan el link. A los que no se han suscrito a este canal, que se suscriban. Hagan sus comentarios, le den like, etcétera. Bendito sea el Señor. Y a los que están en Facebook, Jesús y Arcilla, el Señor le bendiga. El hermano Mauro Saldúa, amén, Dios le bendiga. Y a todos los que se van a conectar, se siguen conectando, Dios le bendiga. Bienvenidos, amén. Compartan el link. Nancy Arias, acá hace ratico estaba chateando con Nancy. Dios le bendiga, hermana Nancy, me alegro en saludarla. Mientras estaba desayunando, le estaba dando unas respuestas, pues me consultan por la gracia de Dios en interno y yo les respondo cuando puedo, amén. Albertina Tarazona, Dios le bendiga. Juan Sasso, Dios le bendiga. Bienvenidos. Hacemos la oración y arrancamos. Amén. Vamos a orar. Ayúdenme a orar, hermanos, para que sea el Señor ayudándonos, para que sea el Señor bendiciéndonos, para que sea el Señor en este nuevo journey, dándole una gran bendición. Doni Camacho, Dios le bendiga desde Puerto Rico. Albertina Tarazona, amén. Pearl Ramírez desde Estados Unidos, desde New York. God bless you, Pastor. God bless you too, brother. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir nuevamente a tu presencia para darte gloria, para darte honra. Muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy toda honra, Señor. Me humillo delante de ti. Reconozco que no soy nada, soy polvo, Señor. Ceniza delante de ti. Es tu gracia la que me concediste vida, Señor. Es tu gracia la que me concedió salvación, Señor. Es tu misericordia y tu bondad la que me ha sostenido hasta el día de hoy. Reconozco, Señor, que si hay algo en mí, si tú has puesto esa palabra de ciencia y de sabiduría en mis labios, ha sido por tu gracia, no por mí, Señor. Yo te doy toda la gloria y te doy todo reconocimiento. Me humillo, Señor, dándote gracias, dándote la gloria, dándote la honra y reconociendo que solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de alabanza. Gracias por permitirme ser ese instrumento, ese vaso que sin ti, Señor, simplemente vendría a ser un vaso de deshonra. Un vaso, Señor, que sirve para un uso vil, como dice Pablo en Timoteo. Señor, te pido que me tengas misericordia de mí, te apiades de mí, de mi familia, de mis hermanos, que nos hables en este nuevo estudio que vamos a hacer sobre el libro de Génesis. Tómalo en tus manos. Tú has puesto el sentir en mi corazón a arrancar con este libro. Yo te he pedido cuál libro. Tú me diste este sentir, Señor. Confírmalo, Señor, en cada clase. Que la unción tuya, el poder tuyo esté sobre mis hermanos, abriéndonos los ojos del entendimiento, enseñándonos todas las cosas, guiándonos a toda verdad y sobre todo que esta palabra nos moldee y transforme la imagen de Jesucristo para cumplir el propósito tuyo eterno. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, permita que las almas sean salvas, que los descarriados sean reconciliados, que tu pueblo seamos edificados, exhortados, consolados. Espíritu Santo, toma de Cristo, por favor, te lo pido, y háznoslo saber, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Saludo al hermano Santiago Caliba desde Argentina. Amén. Gracias, hermano Mauro. Nos ponemos de acuerdo en la oración. Amén. Así es. Bueno, amados hermanos, vamos al libro de Génesis. Qué lindo. Dimos el fin, ahora vamos para el comienzo. Amén. Esta es una línea de tiempo, así, extendida. Aquí en estos dos vértices, en el de este derecho, que es el mío, que a usted le parece al izquierdo, es el fin. O este es el fin para que usted, bueno, cualquiera de los dos. Y este es el inicio, el comienzo del tiempo, de la historia de la creación del universo. Ya vimos el fin, nos fuimos para la eternidad, por los siglos de los siglos, reinando con Cristo. Ahora nos devolvemos e iniciamos desde el principio. ¡Qué bendición! Por eso le puse este tema, el principio. Amén. Saludos desde el Perú, Daniel Césped Rodríguez, amén. Inés Meladita Carrillo, Dios le bendiga. Chumpitaz, gloria a Dios.
Entonces vamos al libro de Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Hoy vamos a tratar solamente los dos versos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Qué bendición. Vamos a arrancar. Hermana Gladys Vergara, Dios le bendiga. Ay, Dios le bendiga, hermanita Gladys. Saludos al hermano Clemente Vergara, muy amado pastor. Que el Señor le bendiga. Me alegro en verla, hermana Gladys, por estos lugares. Vamos a iniciar. Aleluya, aleluya. Génesis 1, 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Este libro de Génesis es el libro de los comienzos. El autor, por supuesto, es Dios, eso no hay duda, pero le dio la inspiración a un hombre. Tradicionalmente se le conoce como Moisés, el autor de este libro del Pentateuco. En la tradición judía, el Pentateuco, penta viene de 5, está conformado el primer libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Génesis es parte de la ley y el Señor mismo verificó que Moisés fue el escritor, el Señor Jesús. En Juan 7:19 el Señor les dijo a los fariseos: ¿no os dio Moisés la ley? O sea, estos 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Amén. Esos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Amén. No dio Moisés la ley, o sea, este Pentateuco. Amén. Génesis, Juan 7:19. El autor espiritual, intelectual, es Dios, el Espíritu Santo. Pero Dios usó un vaso, un canal, que fue Moisés. Amén. Todos los acontecimientos registrados en este libro fueron pasados por tradición oral, es decir, se recopilaron. Desde Adán le contó a sus hijos, en el caso de Set, que es el reemplazo de Abel, le contó a su descendencia, a Enoc le contó a Matusalén, Enoc, luego le contó, disculpe si tergiverso, Noé, luego Noé a Sem, Can, Jafet, y luego los semitas le trajeron a todos los habitantes de Ur de los Caldeos. Entonces estaba Abraham, luego Abraham a Isaac, a Jacob, y Israel le transmitió a las 12 tribus de Israel, hasta que nació Moisés, que venía de la tribu de Leví. Amén, eso lo veremos más adelante. Y Moisés recopiló toda esta información por tradición oral. Amén. Fueron escritos por Moisés. Pero por supuesto, Dios le dio una orden a Moisés. En Éxodo 17:14, en la primera batalla que tuvieron contra los amalecitas, que Josué, Aarón y Moisés levantaban la mano y Dios derrotaba a los amalecitas allá en el campo donde peleaba Josué. Dios le dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés: escribe esto, la derrota de Amalec, para memoria en un libro. O sea, Dios le ordenó a Moisés en el desierto escribir, amén, ese Pentateuco, la ley, amén. Y obviamente Moisés lo escribió inspirado, lleno del Espíritu Santo, pero también fue dirigido por ángeles. Es decir, hay acontecimientos y detalles únicos que la mente humana no puede recordar y no se pueden pasar por tradición humana, donde tiene que haber una intervención sobrenatural. Y fueron los ángeles los que le dieron este conocimiento del Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Amén. Los ángeles verificaron, porque los ángeles conocen la historia de la creación. Y dice la Biblia en Hechos 7:53 que ellos recibieron la ley por disposición de ángeles. Cualquier disposición ordenada o dictada por los ángeles. Gálatas 3:19 dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Moisés. En Hebreos 2:2 dice que la palabra dicha fue hablada por medio de los ángeles, fue firme. Qué curioso, el primer libro de la Biblia y el último libro fue dirigido por ángeles. Qué bendición, amén. La fecha, el escritor del libro de Reyes, amén, en Primera de Reyes capítulo 6:1, dice que Salomón empezó a reinar 480 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto.
Y sabemos que Salomón empezó a reinar en el año 960 antes de Cristo. 960 más 480 equivalen a 1440 años. Es decir, que el pueblo de Israel estuvo en el desierto entre el año 1440 y el año 1400 antes de Cristo. En esos 40 años que estuvo en el desierto, en ese peregrinaje, fue escrito el Pentateuco, incluyendo el libro de Génesis. O sea, entre el año 1440 y el año 1400. Los años antes de Cristo vienen de mayor a menor. Por ejemplo, Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo. Y después, 1000 años después, nació David. Y David nació en el año 1000 antes de Cristo. Vivió, para que ustedes entiendan. ¿Cuántos alabamos al Señor? La ocasión. Si el libro de Apocalipsis es el libro del fin, Génesis es el libro del principio. De hecho, yo estaba leyendo en mi Biblia en inglés con respecto a una pequeña introducción del libro de Génesis. Y el libro aquí dice claramente, the first part of Genesis se enfoca en el principio. Dice así, Génesis es una palabra. Genesis is a Greek word meaning origin. Génesis es una palabra griega que significa orígenes, o la fuente, o la generación, o el comienzo. El original, estoy leyendo desde el inglés, ¿no? The original Hebrew title. El original hebreo, el título original hebreo de este libro es Bereshith, que significa en el principio, Bereshith. Simplemente quise darle esa introducción. Ya vamos a entrar en el tema. Entonces, este es el libro de los comienzos. El autor Moisés, el Espíritu Santo, Dios, relata el comienzo de la creación de Dios, capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 3, el comienzo del pecado, el juicio que Dios hace. El capítulo 4 comienza la adoración a Dios y la derivación de los otros pecados. El capítulo 5 comienza la multiplicación de la raza humana. Capítulo 6 se relata la depravación humana y el juicio de Dios a través del diluvio. Amén. Capítulo 8 y capítulo 10 habla del comienzo de los pactos que hizo con el Señor con Noé, el pacto. El capítulo 11 habla del comienzo de las naciones y las lenguas. Capítulo 12 al 24 habla del comienzo del llamado de Dios a Abraham. Capítulo 22 hasta el 35, el comienzo del cumplimiento de las promesas a Isaac. Amén. Y obviamente el capítulo 36 habla del comienzo del desprecio de la primogenitura por Esaú. El capítulo 37 al capítulo 49, el comienzo de la nación de Israel, de Jacob. Amén. Y la narrativa final es de José, capítulo 50. Benditos. Este es el libro de los comienzos. Qué bendición, amados hermanos. Ahora entremos en la introducción de este tema de Génesis. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 2. Hay diferentes teorías con respecto a la creación. Amén. Gloria a Dios. Hay teorías seculares en el campo de la ciencia. La más acogida es la teoría de George Lemaitre, que es el Big Bang. También la otra es el universo estacionario. Amén. Pero dentro del campo religioso está la evolución teística. O sea, ¿qué es la evolución teística? Evolución, pues, viene del término acuñado por Charles Darwin en el año 1859 en su libro El origen de las especies. Amén. Y teística quiere decir de que creen en Dios. Es decir, cristianos, después de que se escribió esa obra, trataron de conciliar la ciencia con supuestamente ciencia. Ciencia no es, la teoría no es una ciencia. La teoría de la evolución de las especies con las escrituras, y unieron esta teoría para hablar sobre la creación como un proceso evolutivo de miles de millones de años, pero esta vez guiado por Dios. Se llama la evolución teística. Esa es la interpretación del libro de Génesis, un punto de vista religioso. Otra teoría, que esa la vamos a mencionar ahorita más tardecito, es la teoría de la brecha, de Gap Theory, la brecha. Es decir, hemos leído Génesis capítulo 1. Ellos dicen que en el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto dice que ellos, los que creen en la teoría de la brecha, ya ahorita lo vamos a hablar, amén, dicen que Dios creó la creación. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que fue la primer creación. Pero en el verso 2 hay un vacío entre el verso 1 y el verso 2,
y en el verso 2 supuestamente se evidencia que hubo un juicio de Dios, y ellos dicen de que fue que cuando Satanás se rebeló y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Esa teoría de la brecha fue propuesta por primera vez por la Biblia Scofield en el año 1967 de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Bendito sea el Señor. Ya vamos a hacer ese análisis, estoy dando una introducción, ya vamos a entrar en el tema. Espero que ustedes me entiendan todos estos conceptos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero vamos al texto bíblico. Génesis comienza con, vamos a entrar, ya ahorita más adelante hablamos sobre la teoría de la brecha. Amén. Génesis comienza con una afirmación. Génesis no dice, Dios, el autor da por sentado de que Dios existe, Dios es el autor. Comienza con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué bendición! Amén. Cuando habla de en, es una preposición que introduce a Dios, amén, para formar la creación, amén, en Él. O sea, Dios se introduce dentro del tiempo, porque principio es tiempo, para crear todo el universo. Ya vamos a entrar, esto es algo muy importante que nosotros analicemos, amén. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Qué bueno es Dios. Gloria sea al Señor. En este punto voy a hablarles algo muy importante. La creación de Dios tiene un proceso. ¿Cuál es el proceso? De 3 fases. Primera fase, Dios crea los cielos. Segunda fase, Dios crea la tierra. Amén. Y tercera fase, Dios crea vida dentro de la tierra, para que ustedes entiendan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de entrar a esos 3 puntos que voy a hablar sobre las 3 fases de la tierra, permítame hablarles algo muy importante. Algunos apologistas cristianos con preparación científica, ¿qué es un apologista? Alguien que defiende la fe, amén, pero que tienen estudios académicos, son graduados de universidades en diferentes campos de la ciencia y tienen preparación científica, afirman que esta frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, identifica a Dios como el creador del universo. Eso lo tenemos todos claro, pero lo que pasa es que ellos van más allá de lo que nosotros creemos. El universo está, de acuerdo a la cosmología, que es la ciencia que estudia la naturaleza del origen, desarrollo del universo, de las estrellas, galaxias, etcétera. Cosmología, cosmos, amén, viene de mundo en griego, logía, de logos, el estudio de todo lo creado, de todo lo que existe, porque muchos de ellos son ateos, amén, eso dicen los científicos, pero los cosmólogos dicen de que el universo está compuesto de 3 partes, que es tiempo, espacio y materia. Tiempo, perdón, el tiempo es la sucesión de los hechos, el espacio es el lugar donde está la materia, bendito sea el Señor. De hecho, el tiempo está clasificado en pasado, presente y futuro. ¡Qué bendición! 3, amén. El espacio está en las 3 dimensiones, arriba, alto, una dimensión, a los lados, 2 dimensiones, frente y atrás, otra dimensión, 3 dimensiones. La materia supone que es líquida, sólida y gaseosa. Hay otra materia, el estado plasma y supuestamente una quinta estado de la materia. Pero las 3 más conocidas, estado tiempo, sólido, que es una piedra, para que ustedes entiendan, gaseoso, el aire, amén, y líquido, la parte del agua, amén. Esos son los 3 estados. Importante eso para conocer. ¿Y por qué? Porque Dios es el creador. En Romanos 1 dice que las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. La creación da testimonio de que nuestro Dios es el creador. Puso su sello inconfundible de 3. Importante saber eso, hermanos. De hecho, el planeta Tierra está ubicado en la 3ª órbita del Sol. El Sol es el centro de nuestro sistema solar, luego sigue Mercurio, luego sigue Venus y luego sigue la Tierra, 150 millones de kilómetros. ¡Qué maravilloso, amados hermanos! Si la Tierra hubiese sido ubicada en la 4ª órbita donde está Marte, no existiría vida. Si hubiese sido ubicada en la 2ª órbita donde está Venus, tampoco existiría vida. Dios la ubicó en un lugar exacto. Amén.
¡Qué bendición! ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Todavía no he podido ni entrar en el tema, hermanos. Pero estos apologistas dicen de que este texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a poner el texto para que ustedes lo vean. En el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Estos apologistas dicen que ahí está la constitución del universo. Ahí está la constitución de los tres, no estados, sino más bien la composición del universo, que es tiempo, espacio y materia. Dice, en el principio. ¿Qué significa principio? Tiempo. Porque ahí suceden, de ahí se origina, es el punto de partida, es el inicio del tiempo. Espacio, Dios creó los cielos, todo el universo, en todo ese espacio infinito, que parece que se fuese infinito, aunque es finito delante de Dios, infinito delante de la mente humana, creó Dios los cielos, ese universo. Y la materia, creó Dios la tierra, que es un planeta sólido, bendito sea el Señor. Ahí están los tres estados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Dios primero crea el tiempo. Cuando yo le digo en él, estoy hablando que se introduce. En es una preposición que ubica a la persona que está haciendo una acción, meterse dentro de. O sea que Dios se mete dentro del tiempo, del espacio y la materia para hacer su obra. Su obrar o acción entra en el tiempo, iniciando el comienzo, punto de partida de todo. Dios es el creador del tiempo. Él no habita en el tiempo del universo. Él existía antes de la creación del tiempo. Amén. O sea, eso quiere decirte que la creación vino a la existencia. Antes de la creación existía Dios. Para siempre. Eso lo escribió Juan. Juan capítulo 1, verso 1. Tomo esta citación de mi libro, la Trinidad. Amén. Déjame ver. Sí, la Trinidad. Déjame ver. Perdí la citación. Bueno. En el principio, dice Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra. Amén. La frase en el principio hace eco a la apertura del libro de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan, inspirado por el Espíritu, no relata los acontecimientos sucedidos después de ese principio, después de ese punto de partida. Por decir, si este es el principio, el punto de partida hacia el futuro, en el suceso de los tiempos, es donde Dios crea todo. Pero aquí dice Juan, en este principio, antes de este principio, existía Dios. Dice, en el principio era la palabra. Amén. Y la palabra era con Dios. Juan, inspirado por el Espíritu, no relata los acontecimientos sucedidos después de ese principio como Génesis sí lo hace, al relatar la creación del universo. Creó Dios los cielos y la tierra. Al contrario, el apóstol es inspirado por el Espíritu para describir lo que aconteció antes de ese principio u origen del tiempo, que era que la palabra existía, el Logos, el Hijo de Dios, era. En griego está escrito gramaticalmente en pretérito imperfecto indicativo que muestra que la palabra existía desde siempre, que nunca tuvo un principio. El Hijo de Dios no tiene principio de días, lo dice el libro de Hebreos 7:3. La palabra no vino a la existencia en el comienzo de todo, sino que siempre ha existido la palabra. El Hijo de Dios siempre ha existido. De hecho, Salmo 119, verso 89, la Reina Valera contemporánea dice, Señor, tu palabra es eterna. Aleluya. El Hijo de Dios es eterno. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y el Espíritu Santo es eterno, de acuerdo a Hebreos 9:14. Y Dios es eterno. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos alabamos a Jesús? El Padre es eterno. Él existía antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el espacio, antes de que existiera la materia. Salmo 92 dice, antes de que naciesen los montes o la materia y formase la tierra y formase el mundo, antes de que se formase el mundo o el universo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos alabamos a nuestro Dios Trino? Qué bendición, ¿cierto, amados hermanos? ¿Me están entendiendo? Aleluya. Espero que no se confundan con lo que yo estoy hablando. Dios no fue creado, no tiene padre, no tiene madre. Eso lo dice Isaías. No conozco otro Dios y Dios no miente. Amén.
Fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Amén. Antes de la creación solo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por ahí tengo una predicación donde yo digo qué estaban haciendo antes de la creación. Esto indica que el universo no es eterno, que tuvo un comienzo, que la creación es distinta al creador. Amén. Cuando estamos afirmando en el principio Dios creó, amén, ese punto de partida, cuando Dios inicia el tiempo, empieza a crear. Lo primero que Él crea es el tiempo. La New King James Version dice, in the beginning God created. O sea, en el principio Dios creó. Esa frase, en el principio Dios creó, es un golpe a la filosofía de los ateos, especialmente el materialismo, el cual dice que el universo es todo lo que existe. Amén, eso lo dice Carl Sagan en la serie Cosmos. El universo es todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Esa es una expresión del materialismo ateo que niega a Dios. Amén. En el principio creó Dios. Es un golpe esta filosofía. Amén. Porque el universo tuvo un comienzo. Amén. Mientras que el materialismo, en su teoría del estado estacionario, dice de que el universo siempre ha existido, que nunca ha tenido un comienzo, que la materia es eterna. Pero las escrituras dicen claramente que el universo, amén, nunca ha estado solo, tuvo un comienzo, y es la creación de Dios. Sin Dios, el universo no existe. Es un duro golpe ese texto. En el principio creó Dios. Dios creó. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? En el principio Dios creó. Amén. También es otro golpe al panteísmo, esa religión oriental, la cual dice que Dios es todo. Amén. Dios es todo lo que existe, que Dios es una piedra, es un árbol, que Dios es el aire, que Dios es el planeta Tierra. De hecho, ellos dicen que el planeta Tierra es la diosa madre Gaia, los gurús y los de la nueva era. En el principio Dios creó, está hablando de un ser personal, amén, que crea, que da origen al universo. Es decir, golpea el panteísmo, porque Dios es separado de la creación. Amén. En el principio Dios creó, también golpea las antiguas filosofías gnósticas, como el dualismo, el cual dice que el universo y Dios son eternos. Ellos decían que la materia era una emanación de Dios y que Dios es el Espíritu Supremo. Hablaba de las emanaciones que Pablo combatió a los gnósticos en Colosenses y el apóstol Juan en Primera de Juan. En el principio Dios creó, está hablando de que el universo no es ninguna emanación de Dios lejana de su ser espiritual supremo, como lo decían los gnósticos del primer siglo, contra ese dualismo, que el universo está compuesto por dos composiciones. Ellos dicen que es el espíritu y la materia, que el espíritu es lo bueno y la materia es lo malo. No, Dios es separado de la creación. Dios es el que crea, no es ninguna emanación de Dios el universo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Espero que me estén entendiendo. Ya yo voy a entrar y ya vamos a dar una explicación muy clara de todo esto, porque alabanzas al Señor. Dios es separado de la creación. Dios no depende de la creación. Más bien la creación depende de Dios. Dios es un ser independiente. Amén. Por eso en el discurso de Pablo a los atenienses en Hechos 17 le dice a ellos: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, como si Él necesitase de algo, ni es honrado por manos humanas. Dios no necesita de la creación, Dios no necesita de nosotros. Él goza de un privilegio único, singular, amén, característico de Dios, que es la independencia, que Él tiene vida en sí mismo, a Él nadie le dio vida, que Él es el que creó todo, bendito sea el Señor, y todo depende de Él. La última teoría es la de George Lemaitre, que propuso, amén, de que aunque es un sacerdote católico científico, en los años 50 y 60 propuso esta teoría, la teoría del Big Bang. Big significa grande, Bang, explosión, la gran explosión. Según él, dice que el origen del universo fue un punto infinitesimal de energía
que se llama la hipótesis del átomo primogénito o el huevo cósmico, que llegó a explotar, ¡pum!, y se iba extendiendo esa materia que explotó de esa energía. La energía se convirtió en materia y fue formando galaxias, planetas, y luego se siguió extendiendo, dando una explicación, uniendo la teoría de Albert Einstein, que la energía es igual, la materia es igual a la energía a la velocidad de la luz al cuadrado. Y así que cuando la luz viaja a la velocidad de la luz al cuadrado, se forma la materia, según él. Tomó esa teoría, tomó la teoría de Hubble, que el universo está en expansión. Entonces él propuso de que el universo un día no existía, pero que existía solamente un punto de energía infinitesimal, y ¡pum!, explotó y se formaron unas galaxias. Y por eso ellos le dan la edad de las galaxias del universo cerca de 13.000 a 16.000 millones de años. ¿De dónde sacan ellos eso? Ya vamos a entrar al texto bíblico. Estoy hablando un poco de ciencia, ya me van a entender. En cosmología hay una forma de medir las distancias de las galaxias y los planetas que se llama corrimiento al rojo. Ellos desfragmentan la luz a través de potentes telescopios que pasan por un prisma, y la luz se descompone, y en la medida que se descompone, cada descomposición indica gases, indica tiempo, indica distancia. De esa manera ellos pueden decir, cuando enfocan a través de los grandes telescopios, como el telescopio espacial Hubble, esas galaxias que están bien lejanas, que están a 16.000 millones, dicen, mire, ese es el inicio de la creación del universo. Obviamente ellos dicen que Dios no existe, y esa luz ha demorado para llegar a la Tierra 16.000 millones de años. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Por qué usted dice todo eso, pastor? Ya vamos a entrar en el punto. Ya usted me va a entender, espero que usted me entienda. Amén. Espero que usted me entienda lo que les voy a explicar, porque esto es muy importante. No estoy tratando de conciliar la ciencia con las escrituras. El libro de Génesis ni la Biblia pretende ser un libro científico, aunque tiene ciencia. No pretende ser un libro de biología ni histórico, aunque tiene biología, aunque tiene historia. No pretende ser un libro de geografía, aunque tiene geografía. Eso es lo lindo de la Biblia, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Compartan el link para que otros sean bendecidos. Amén. Espero que, hermana Alex, un saludo desde Neiva, Huila. Flora, Pava, Dios les bendiga, hermanita Flora. Amén. Seguimos. Bendito sea el Señor. Amén. Ya vamos a entrar en un punto muy importante y usted me va a entender todas estas teorías. En el principio, Dios creó. Amén. Estoy solamente en ese punto. En resumen, esta declaración en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, tiene un propósito triple. Primero, identifica que la creación no es eterna, ya lo hablé. Identifica a un creador que le da un origen. Y ese es el segundo punto, objetivo de esta frase. Explica el origen del universo. Y también, tercer punto, describe el comienzo del obrar de Dios. El creador es Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:6 dice que tenemos un solo Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Toda la creación procede de Dios. Y tenemos un solo Señor, que es Jesucristo, por medio del cual todas las cosas vinieron a la existencia. Amén. Dios, el Padre, es el creador a través del Hijo. El Padre es el arquitecto, el Hijo es el constructor, para que usted lo entienda. Es el agente creador. En el libro de Proverbios 8 dice que en el principio Dios me tenía antes de sus obras. Dios, el Padre, tenía al Hijo, la sabiduría antes de sus obras. Bendito sea el Señor. Y el Padre saca del corazón su palabra, envía su palabra, y dice la Escritura que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. El Hijo crea como agente. Juan 1:3 dice, todo ha sido hecho por medio de Él. Colosenses 1:16 dice que por medio de Él todas las cosas fueron hechas en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles. Hebreos 1:2 dice que por Él fue que fue creado el universo, por el Hijo de Dios. O sea que el Padre es el creador, el Hijo es creador, y el Espíritu Santo, de acuerdo a Job 3, 33, 4, 26, 13, Salmo 104, 30, Isaías 40, 13 y Génesis 1, 2, el Espíritu Santo también es creador. O sea, ese texto, en el principio creó Dios, indica que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el creador, un solo ser en tres personas. ¿Cuántos alabamos al Señor?
Ahora sí vamos a entrar en las fases de la creación. Esto tal vez usted nunca lo ha oído. Tal vez no me vengo a creer único, no me vengo a creer algo especial. Dios me guarde, Dios tenga misericordia de mí. Pero lo que le voy a enseñar tal vez va a ser por primera vez que usted lo ha oído. La creación tiene tres fases importantes. De hecho, esta primera frase escrita en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla de las dos primeras fases de la creación. Y el versículo 13 en adelante hasta el verso 31 de Génesis 1 habla de la tercera fase de la creación. Amén. Entonces voy a hablar de las tres fases importantes de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a mostrarles el texto. Dice, en el principio creó Dios. Eso no hay duda. La primera fase, Dios crea los cielos, lo subrayé en amarillo. Y la segunda fase que Dios crea es la tierra. ¿Por qué separo los cielos y la tierra? La Biblia dice en un salmo que la suma de tus palabras es verdad. Amén. Amén. O sea que cuando Dios crea los cielos, crea, amén, el universo. Y luego después crea la tierra. Le da una especial atención a la tierra. Vamos a hablar. Creación de los cielos. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Cuando desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una expresión de tres cielos. El primer cielo es la atmósfera, el segundo siendo el espacio sideral o el universo, y el tercer cielo es el trono de Dios, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la que nosotros ya vimos. Ese es el tercer cielo, el cielo de los cielos. Amén. Dice, en el principio creó Dios primero los cielos. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Bueno, amados hermanos, de acuerdo a todo el contexto bíblico, Dios creó primero el universo, el reino de Dios y el universo. Y luego la segunda fase, Dios crea la tierra. En la creación de los cielos, está hablando del universo, el segundo cielo, y está hablando del tercer cielo, el trono de Dios. La Biblia registra, amén, que Dios crea primero los ángeles, crea la ciudad santa. Primero crea la ciudad santa, luego crea los ángeles y luego crea el universo, amén, y luego después crea la tierra. La Biblia registra que los ángeles fueron testigos de la creación de la tierra. Por eso digo que la tierra es una segunda fase en la creación de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaban en existencia los ángeles y ellos fueron testigos, por lo tanto, el reino de Dios fue creado primero. Si usted va al libro de Job, capítulo 38, versos 4-7, después de que Job pasa la prueba. A propósito, yo tengo ese libro de Job y algún día voy a enseñar académicamente ese libro. Es muy bonito. En la iglesia yo ya lo enseñé en el primer año que estuve predicando en la iglesia. Dios le reveló a Job en una pregunta. Dice, ahora síguete como balón, yo te preguntaré y tú me responderás. Job 38, el 4-7, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿O sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, los ángeles fueron testigos de la creación de la tierra. Por eso el texto en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios crea primero los cielos. Crea primero ese maravilloso reino, la nueva Jerusalén. Bendito sea, ya vamos a entrar en ese punto. Amén. Otro texto que evidencia que Dios crea primero los cielos está en el libro de Apocalipsis 16, el juramento que el ángel hace. Amén. Evidencia que Dios primero crea su reino. Por ejemplo, en Apocalipsis 16 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó primeramente el cielo y las cosas que están en él. ¿Ve? Y luego dice, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Amén. Por otro texto bíblico, en Nehemías capítulo 6, los levitas, ahí el libro de Nehemías registra cómo los levitas cantan declarando que Dios crea primero su reino, el tercer cielo, y luego que es los cielos de los cielos. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, amén, o sea el universo. Y luego dice,
y los cielos de los cielos, es decir, el cielo de Dios, la nueva Jerusalén. Y dice, con todo su ejército, todos los ángeles. Y luego dice, la tierra y todo lo que está en ella. Amén. De hecho, el libro de Ezequiel demuestra que Dios primero creó su reino. Amén. Y luego crea los ángeles. Primero crea la nueva Jerusalén, ya vamos a entrar en ese punto. Crea la ciudad esa que nosotros vimos, que la altura es 12.000 estadios, equivalente a 1.200 kilómetros, 2.200 kilómetros. Amén. O 1.200 o 2.200, bueno, no recuerdo bien. Y lo mismo la altura y la anchura, que tiene 3 puertas en el sur, 3 puertas en el norte, 3 puertas en el oriente, 3 puertas en el occidente, que son de perlas. La ciudad es de oro puro, aleluya. Tiene 12 fundamentos, cimientos que están representados en piedras preciosas. Esa ciudad la creó Dios primero. Eso fue lo primero que creó. ¿Dónde dice eso? El libro de Ezequiel, capítulo 28, del 13 al 14, demuestra que Dios primero crea su reino celestial y luego crea los ángeles. Por ejemplo, hablando de Lucero, hijo de la mañana, el portador que se convirtió en Satanás, dice el Señor, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Primero dice en el Edén, Dios crea el Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbón, esmeralda y oro. Dice, mire lo que dice esta frase en Ezequiel 28, del 13 al 14. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que el Padre primero crea la nueva Jerusalén y crea para Lucero, hijo de la mañana, los instrumentos musicales que él iba a usar. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea, primero Dios crea el santo monte de Dios, la nueva Jerusalén, y luego después pone a este querubín grande protector y le da los primores de tamboriles que él había creado. Amén. Conclusión, Dios crea primero el tercer cielo y luego crea el segundo cielo, que es el universo. Con respecto al tercer cielo, la nueva Jerusalén, la Biblia dice que el arquitecto que la diseñó y el constructor de esa ciudad es Dios. Hebreos 11 del 8 al 10. Por esa razón Abraham salió y vivió como extranjero en tiendas y eso, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, para poder usted entender, en este principio Dios crea los cielos. O sea, crea los cielos de los cielos, que es la nueva Jerusalén. Luego crea los ángeles y crea el universo. Amén, que está incluyendo la ciudad santa y sus ángeles. En el principio creó Dios los cielos, la creación del universo. Amén. ¿Y cómo la creó? La creó de la nada. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Amén. Lo que se ve, hay materia visible e invisible en el universo, la materia oscura es invisible. Amén, pero no voy a entrar en ese tema. Pero la materia prima para crear Dios el universo es la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Por la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que es viva y es eficaz. La palabra eficaz desde el griego es energés, que significa energía. La palabra es energía. Y de ese punto inicial de energía es que se forman todos los planetas y todo el universo. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Amén. Y todo el ejército que hay en ellos, por el aliento de su boca o el espíritu de su boca. Porque él dijo, dice el verso 9, y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Se entendió? Para que usted entienda. O sea que la ciudad santa Dios la creó primero, el monte santo. Luego Dios creó los ángeles, a los cuales les dio sus herramientas, como a Lucero hijo de la mañana, que le dio los primores de tu tamboriles, fueron preparados en el día de tu creación, y luego lo ponen en el santo monte de Dios. Luego los ángeles, millones de millones, hay 3 categorías de ángeles, eso es angelología. Los ángeles de Miguel, que es la tercera parte, los ángeles de Satanás, que es la tercera parte, y la otra parte era los ángeles del Señor. Bueno, después hablamos, gloria a Dios. Los ángeles fueron testigos, alabaron a Dios por la creación de la tierra. Amén. Ellos alabaron a Dios. Quiere decir de que hubo un momento específico. Primero,
Dios crea los cielos. En el principio creó Dios los cielos. Amén. Crea los cielos. Crea la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego crea los ángeles y en ese mismo momento Él crea el universo, todas las estrellas y todas las galaxias, los cielos. Amén. Y cuando decidió crear la tierra, le revela a los ángeles y los ángeles preparan un especial musical donde las estrellas del alba le alababan mientras Dios creaba y los hijos de Dios, los demás ángeles, se regocijaban. Para que usted entienda, eso lo dice, de acuerdo a lo que dice Job, que los ángeles fueron testigos de la creación de la tierra. En Job 38, del 4 al 7, el Señor le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Dónde estabas tú? Amén. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién? ¿Dónde estabas tú? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios creaba la tierra, dice Job capítulo 2:7, la colgó la tierra sobre nada, dice Job 26:7. Y en Isaías 40:22 dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Amén. Son datos científicos, pero que Dios los revela. De hecho, la tierra redonda, circular, tuvo diferentes teorías. Los griegos decían de que la tierra era plana y que estaba sentada sobre Atlas. Sobre Atlas, el mundo. Otros que la tierra era plana y estaba sentada sobre 4 gigantescos elefantes o tortugas. Esas eran las teorías anteriores, las filosofías. Pero obviamente surgió la ciencia en el norte del África, Ptolomeo, allá en el norte del África, en Egipto, en Alejandría, y él propuso la teoría de que la tierra era era el centro del universo. Bueno, que la tierra era redonda. Ptolomeo fue el primero en afirmar que la tierra era redonda. Amén. Y luego después, cuando se descubrió América por la conquista, Cristóbal Columbus, que llegó en el año 1492 a América, evidenció que la tierra era redonda. Pero ya la Biblia lo sabía 700 años antes de Cristo. En Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra y Él la cuelga sobre nada, dice Job 26:7. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso, amados hermanos? ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Espero que no estén todos confusos. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. Estamos, amados hermanos. Espero que no estén confusos. Gloria a Dios. Simón Esteban Ladino, Dios le bendiga. Amén. Sigamos. Con la ayuda del Señor seguimos exponiendo la palabra. Vamos al verso 2. Analicemos el verso 2. Ya analizamos el verso 1. Queda entendido de que son 2 fases acá. Ahora pasemos al inicio de la tercera fase. En el principio crea Dios los cielos. Amén. Crea la ciudad santa. Crea los ángeles. Crea el universo. Y luego después la segunda fase es la tierra. Y los ángeles estuvieron presentes cuando Dios formaba la tierra y por eso alababan a Dios. Ahora pasemos a la tercera fase, el inicio de la tercera fase. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. De este verso hay 3 teorías de la creación cristianas. Amén. Que las vamos a analizar ahorita. Amén. 3 teorías de interpretación bíblica del cristianismo ortodoxo. Cuando no se conocen estas teorías, entonces se afirman: esta es la mía y esta es la única. Y ese es el problema con los hermanos, como dijo un apologista, James White, que es un doctor en griego, y él dijo: un poco de griego es dañino, como lo podría decir un médico. Automedicarse es muy dañino y perjudicial para la salud. Cuando uno no conoce el campo de la teología ampliamente y conoce al menos un poquito, hermano, y si no es humilde, entonces la persona se intoxica con ese conocimiento. Amén. Entonces, cuando uno escucha a hermanos que hay un texto bíblico o una doctrina, y es que así tiene que ser, y uno les dice: hermanos, hay otras teorías, hermanos, hay otros puntos de vista, y hay que respetarlos. Amén. Que son ortodoxos, que no afectan la doctrina de la salvación. Amén. Entonces, hay 3 teorías con respecto a este verso. La teoría de la brecha, la teoría de la tierra antigua
y la teoría de la tierra joven. ¿Cuál es la teoría de la brecha? Ya les mencioné. Según autores, Génesis 1:1 dice que Dios creó una primera creación y que en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, evidencia, según ellos, de que Dios juzgó esa creación primera, que fue por la rebelión de Satanás, y esta es la teoría de la brecha propuesta por la Biblia Scofield en el año 1967. De ahí que ellos proponen que los dinosaurios fueron extintos en esa catástrofe hace cerca de 65 millones de años, cuando un asteroide gigantesco cayó en el norte de México y destruyó todos los seres vivos, en este caso eran los dinosaurios. Amén. Y de esta misma teoría surge otra teoría, la teoría de la brecha, que dice que Dios crea primero una creación, al principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que Satanás y los demonios se rebelan, entonces Dios tiene que juzgarlo y Satanás destruyó la tierra, esta creación. Amén. Y que los seres humanos que habitaban en esta creación fueron todos destruidos por Satanás. ¿Y cuáles eran esos seres humanos? Ahí es donde entra otra teoría, que la predica Armando Alducin, que es la generación preadámica. O sea que antes de Adán existieron otros seres humanos en la tierra, pero que cuando Satanás fue lanzado, él destruyó esa humanidad. Y prueba de ello son los fósiles. El Homo sapiens, el Neandertal y todos ellos, todos esos fósiles que se han encontrado, ellos dicen, esa es la explicación, porque hubo otra creación. Amén. Esa es la existencia de la generación preadámica, que lo predica Armando Alducin y otros predicadores. Amén. Que provienen de esa teoría de la brecha, de Génesis 1:1 y el verso 2, según ellos dicen de que fue porque Satanás destruyó todo lo que había en rebelión contra Dios. Pero esas teorías son falsas. ¿Por qué se lo voy a demostrar que son falsas? Porque Adán fue el primer hombre. Dios no creó otros seres humanos, ni que fueron Homo sapiens, ni Neanderthals, nada de eso, hermanos. Ni homomínidos y todo lo que explica la devolución de las especies de Charles Darwin, del libro ese de las especies. Amén. Escrito en el año 1850 y pico. Amén. No, eso es falso. Todas esas pinturas y fotografías que usted ve y animaciones en Discovery Channel y en los libros que habla de evolución, eso es teoría. La teoría no es ciencia. Es una afirmación, pero que no está comprobado. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el Señor. Esa generación preadámica que predica Armando Alducin, de que antes de que Dios creara a Adán y Eva, hubo otras generaciones de seres humanos y que Satanás dañó esta creación, pero quedaron los residuos de esos seres humanos en fósiles. Amén. Eso es falso. Porque antes de Adán no existieron seres humanos. La Biblia es clara en decir en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Dios no creó otros seres. Si no, Dios estuviese mintiendo en 1 Corintios 15, 45. 1 Timoteo 2:13 dice, Adán fue formado primero y después Eva, dice la Escritura. Amén. Entonces, para que ustedes entiendan de que esa generación preadámica es falso. El primer humano que Dios creó fue Adán, de acuerdo a 1 Corintios 15, 45. Pero pastor, entonces, ¿cómo explica usted que la tierra estaba desordenada y vacía si Dios es un Dios de orden? Si Dios no crea nada desordenado. No, vamos a explicarlo. Amén. Primero Dios crea los cielos, como ya le expliqué a ustedes. Primero Dios crea la nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego crea sus ángeles y le crea sus utensilios de oficio al querubín grande y protector llamado Lucero de la mañana. Le creó sus primores, de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados en el día de la creación, y luego Dios lo pone en el monte santo. Luego Él es el adorador. Luego Él organiza con los ángeles la alabanza y la adoración a Dios cuando Dios crea la tierra, como dice Job 38, verso 7, dice, cuando las estrellas del alba le alababan y los hijos de Dios se regocijaban. Amén. Dios crea la tierra en la segunda fase, poniéndola a media, como dice Job. Este verso, y la tierra estaba desordenada y vacía, no habla de un juicio, no habla de una rebelión de ángeles. Eso es falso. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
está sujeto ese texto a un debate teológico científico entre la comunidad cristiana. Ahora veamos las dos otras posiciones. Primero mencioné la teoría del gap, que es la de la brecha, propuesta por Scofield, y la segunda teoría es la tierra antigua y la tierra joven. Amén. La tierra antigua dice que ellos apelan a la ciencia, dice que la tierra tiene 4.500 millones de años y que los 6 días de la creación fueron 6 días que constituyen a periodos de millones de años, y ellos citan Génesis 2:4, donde dicen que el término día correspondería a un largo periodo de años. Dice Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Ellos dicen, si da cuenta que Dios crea los cielos y la tierra en un solo día, amén, que eso equivale a millones de años. Y ellos citan otro texto bíblico, Génesis 1 del 26 al 31, que es el 6.º día donde Dios crea al hombre. Y en ese día que crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le da la tarea de que él nombre todos los animales. Y luego crea a Eva. Ellos dicen, sí, ve que eso ocurrió en un solo día y es imposible que Adán le haya puesto los miles de millones, los miles de nombres de los animales en un día, y que de hecho ese mismo día se casa con Eva. Entonces dicen de que un día equivale a millones de años. Esa es la teoría de la tierra antigua. Amén, que los 6 días de la creación fueron millones de años. Por otro lado está la teoría de la tierra joven, y ellos apelan también a la ciencia y dicen que la tierra tiene cerca de 10.000 a 20.000 años y que los 6 días de la creación fueron 6 días literales de 24 horas. Amén. Génesis, y ellos citan Génesis 1:5, donde dice, llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Es decir, tarde y mañana equivalen a un día de 24 horas, dicen ellos. Mañana y tarde, que no corresponde a un periodo de millones de años. Y citan también Génesis 1:8, Génesis 1:13, Génesis 1:16, 19, 23 y 31. Además, ellos también citan el libro de Éxodo 20, del 8 al 11, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días de 24 horas trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y la razón es en el verso 11, Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Está hablando de 6 días de 24 horas. Amén. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Entonces ellos, los de la tierra joven, dicen que las 6 días de la creación fueron 6 días de 24 horas, mientras que la teoría de la tierra vieja dicen que son periodos de miles de millones de años, Amén. Los de la teoría, la tierra joven, que dice que la tierra, la creación fue hecha en 6 días de 24 horas, citan también Marcos 10 del 5 al 6, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento Moisés, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Amén. O sea que Dios no hizo la creación del hombre ni de la mujer en un proceso evolutivo de miles de millones de años, como lo propone la evolución teísta y la teoría de la tierra antigua, para que ustedes entiendan. Entonces están esas dos teorías, periodos largos y periodos de 24 horas. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes, mis queridos estudiantes de teología. ¿Por cuál teoría usted se inclina? Aleluya. Amén. Las dos tienen cosas válidas, no hay que descalificarlas, ellas no descalifican al Creador. Yo me inclino. Lo cierto es que Dios creó los cielos o el universo con sus millones de galaxias y estrellas y planetas, pero lo creó, vamos a hablarlo ahorita, tranquilos. Mi posición es de días de 24 horas, pero también el 6.º día es un día expandible a un tiempo largo. ¿Y por qué? Yo se lo voy a demostrar bíblicamente. En Génesis 5 dice que Adán conoció a Eva cuando ya tenía 100 y pico de años. Amén. Entonces, eso lo vamos a hablar. Y Dios expulsa a Adán del jardín del Edén tan pronto como peca. Eso lo vamos a hablar en el capítulo 5. No se preocupen, amados hermanos. Pero todo esto se está analizando por la palabra. Ay, pastor, ¿y usted para qué tanto se complique hablar esto y aquí que allá?
Hermano, para que usted le dé gloria a Dios, que lo que nosotros creemos, nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe racional, nuestra fe es una fe que no contradice la ciencia, sino que la certifica, que Dios es el creador, y por eso le damos gloria a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso demuestra que hay un creador. Amén. Tal vez para usted esto no tiene importancia, pero para algunos esto sí es importante. Para muchachos que van a la universidad y tienen que enfrentarse a profesores ateos, teístas, evolucionistas, ateístas, y van a negar su fe. Pero con estos principios, hermanos, sus convicciones serán sólidas para seguir creyendo en un Dios vivo, que existió antes de la creación eternamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y decidió crear el universo para su gloria. Amén. Es importante esto, amados, aprenderlo y tener bases, fundamentos de nuestra fe para poder enseñar a nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios primero crea los cielos, donde está su reino, los ángeles, el universo, con sus millones de galaxias, estrellas y planetas, pero luego crea un planeta en particular, la Tierra, con medidas exactas para albergar vida. Por eso no hay vida en otros planetas, por eso no hay otras criaturas u otra creación en otros planetas. Isaías 45:18 verifica eso, que no existe vida en otros planetas. La NASA invierte millones de millones para enviar máquinas al universo para ver si encuentra vida. De hecho, el Pioneer 10, que ya salió del sistema solar, lleva una placa de oro, un disco de oro, donde están los saludos de los diferentes idiomas, por si acaso una civilización fuera de este sistema solar escucha cómo son los seres humanos y todo eso. Pero nunca van a encontrar otra civilización. El único planeta que Dios creó para crear vida es la Tierra. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, es decir, el universo. Él es Dios, el que formó la tierra, la segunda fase de la creación, forma la tierra, el que la hizo y la compuso. Mañana vamos a ver la composición, mañana o el viernes, la composición. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó yo Jehová y no hay otro. Este es el único planeta que Dios creó para que fuese habitado. Por esta razón, los ángeles alabaron a Dios en la creación de la tierra, porque fue el único planeta que Dios creó para ser habitado. Ellos conocieron el plan de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Y por qué la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas? ¿Por qué? Ya le voy a dar explicación, porque esa es parte de la creación del universo. La tierra no es el único planeta en el universo. En el universo, en este sistema solar, ahí se conocía clásicamente 9 planetas. Obviamente ahora hay otra clasificación. Planetas líquidos, planetas gaseosos y planetas sólidos y nanoplanetas, etc. Pero en el universo hay miles de millones de planetas. Algunos parecidos a este planeta Tierra, con la misma densidad y tamaño. Amén. Y todo Dios los creó de esa manera. Cuando la ciencia trata de explorar esos planetas, todos esos planetas los encuentra desordenados y vacíos. Todos esos planetas están desordenados y vacíos. La Tierra no era la excepción. Lo que pasa es que hay una segunda fase donde Dios personalmente empieza a crear las condiciones para crear vida. Si la Biblia dice la tierra estaba desordenada y estaba vacía, déjame leerle este texto. Amén. Si la tierra estaba desordenada y vacía, ya vamos a dar la explicación. Alabanzas al Señor. El planeta estaba desordenado. Desordenado en hebreo es tohu, que significa sin forma. Y vacío es wabohu, que significa desierto. O sea que el planeta Tierra, la superficie del planeta Tierra no tenía forma. Estaba desierta. Esa es la condición como quedó Jerusalén después del juicio en el año 586. Jeremías 4:23 dice, miré la tierra de aquí que estaba asolada y vacía. Tohu wabuhu, que es desordenada y vacía en hebreo. Y miré y no había hombre, las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil era desierto. A eso es que se refería, que la tierra estaba desordenada y vacía. O
sea que la superficie primitiva de la tierra estaba en desorden, como también lo están en los otros planetas. Amén. Vacío, no había plantas, no había vida microcelular, no existía el ADN de la vida, como dice la evolución teísta. Amén. De hecho, usted lee el libro de Génesis capítulo 2, del 4 al 6, y demuestra cómo era que estaba la tierra. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Amén. O sea, Dios en la primera fase y la segunda fase, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Está hablando de la primera y segunda fase. Amén. Todavía no había entrado la tercera fase de los 6 días de la creación de la vida en la tierra. Verso 5, Génesis 2:5, y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda la hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Qué era lo que había? Subía de la tierra, y no estamos hablando de la superficie, sino del océano, porque la tierra era solamente un océano, un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. A eso es que se refiere Génesis 1, 2. La tierra estaba desordenada y vacía, es decir, la superficie del planeta o el suelo del planeta estaba cubierto de solo agua. Amén, que después fue descubierto en el tercer día. Génesis 1, del 9 al 10, dijo Dios, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Ahí es donde se descubre. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Espero que me estén entendiendo. La tierra estaba desordenada y vacía porque Dios entró para ordenar y organizar la tierra. Y para poder hacer surgir la superficie le dio la orden a las aguas que se juntaran en su lugar. Este era un planeta lleno de agua, pero lleno de gases y oscuro totalmente. No entraba la luz del universo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso dice la Biblia, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. El abismo, estamos hablando en un término bíblico, corresponde al océano primitivo del planeta Tierra. Eran las aguas que cubrían la tierra. Por ejemplo, en Génesis 7:11, cuando vino el diluvio, dice en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. El gran abismo es el océano. Amén. Y esas aguas se metieron a la tierra. Se fueron rotas esas fuentes y entraron las aguas e inundaron todo el planeta Tierra en el diluvio. Amén. Las fuentes del gran abismo. El abismo corresponde es que el planeta Tierra era un solo océano grandísimo, lleno de gases que no permitían la entrada de la luz a la tierra, era oscuro. Amén. Y el testigo ocular de esa tierra primitiva es el Espíritu Santo. El verso 2 dice así, vamos a leerlo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que estaban en el abismo. Amén, se movía. Había tinieblas en ese planeta. Amén. Cuando dice el Espíritu de Dios se movía, Rahab en hebreo, sobre la faz de las aguas, describe que el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre ese abismo, sobre toda la superficie del planeta que era puras aguas, o todo el océano de este planeta primitivo. Describe la acción inicial para comenzar la vida. O sea, cuando Dios crea el cielo, los cielos, y luego crea la tierra, Dios es el Espíritu, entra y empieza a revolver las aguas, como preparando, amén, las condiciones para Dios crear la vida en la tierra. El verbo, dice, el Espíritu se movía, Rahab en griego, es usado por Moisés por segunda y última vez en el Pentateuco. En Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nidada y revolotea, o Rahab, o se mueve, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Describe que Dios, el Espíritu Santo, revolvió las aguas, como revolotea el águila, o se movía, revolvió las aguas para organizar los elementos que ocasionarían la vida en esta tierra primitiva. Además de ello, el Espíritu Santo está dentro de la tierra, amén, para iniciar la tercera fase de la creación,
que es los 6 días de la creación. Amén. Y es donde Dios abre los gases, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, porque ahí actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta creación. Y lo vamos a demostrar en el siguiente mensaje. Entra la luz a la tierra. Ya existía la luz. Si la Biblia dice fue hecha la luz, se refiere a desde un punto de vista de la tierra. Eso lo hablaremos en los siguientes temas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Algunos se preguntan por qué la ciencia habla de millones de años, de 16.000 millones de años, si la luz entra por el corrimiento al rojo. Bueno, puede ser cierto que esa luz demoró en llegar acá, pero no quiere decir de que esa sea la edad del universo. Esa la sabe Dios. Eso no lo sabemos ni yo ni ningún científico. Lo sabe Dios. Pero ¿qué explicación usted da con respecto a eso? Pues la Biblia dice que Él crea los cielos. Es más, en Isaías 40, 22 dice que Él extiende los cielos. Los extiende en el universo. Dios pudo haber hecho así, mire, porque en el Salmo 112 y Hebreos 1:10 dice que y tú, oh Dios, o tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es decir, Dios fundó los cielos con sus manos, los abrió. Amén. Y las últimas estrellas que las abrió, que están extendidas por acá, esa luz para llegar a la tierra demora 16.000 millones de años, pero Dios no duró ni un segundo en hacerlo. Para que ustedes se entiendan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el Señor. Ese es nuestro creador. Él es el creador del universo. De hecho, en Isaías 40, 22 dice que Él extiende los cielos como una cortina. Corrobora lo que descubrió Edwin Hubble en los años 1920, donde él descubrió que el universo no es estático, estacionario, sino que está en movimiento, se está extendiendo. Amén. Y eso nosotros ya lo sabíamos por la Escritura. Dios creó los cielos, ¡pum!, y la tierra. Alabanzas a Jesús, con las palmas de sus manos. Ese es el amor de Dios tan grande, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y conocemos la riqueza de nuestro Dios, que siendo rico, siendo grande, se hizo pobre, se hizo pequeño y habitó entre nosotros. Por eso valoramos esta salvación, porque el creador de los cielos y de la tierra se humanó y se humilló hasta lo sumo. Tanto se humilló que tomó un lebrillo, tomó una toalla, se envolvió y le lavó los pies a los discípulos. ¡Qué privilegio tan grande, hermanos! Que nuestro Creador se haya humillado para lavar nuestra alma de pecado, para limpiarnos, porque Él es nuestro Creador y Él es nuestro Redentor. Amén. Padre, te damos gracias por darnos este mensaje en el día de hoy. Bendigo tu nombre, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Te pido, Padre, que nos sigas ayudando a entender cuán grande ha sido tu amor al crearnos. Porque todo lo que tú hiciste, lo hiciste por tu voluntad. Tú lo quisiste así. Es tu plan, Señor. Aunque nosotros te fallamos. Tú ya lo sabías desde el principio. Porque tú antes de crear este universo sabías que íbamos a pecar. Y por eso desde antes de la fundación del universo, tú ya te habías provisto de un Salvador. Y esa sangre fue conocida, dice 1 de Pedro 1, 18 y 19. Desde antes de la creación. Gracias, Señor. Porque nos creaste, Señor, para redimirnos y hacernos como tú, Señor, para nunca pecar más y vivir eternamente en esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor eres tú, Señor. Te alabo y te adoro. Gracias por incluirnos en ese propósito eterno, Señor. Somos parte de tu creación, Señor. Tú nos hiciste y pertenecemos a ti. Toda la gloria es para ti. Bendice a mis hermanos, prospérales, ayúdales. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Como siempre les digo, se lo diré siempre, si alguno desea aportar a este ministerio para apoyarnos, para que sigamos haciendo estos estudios y seguir predicando, por favor, debajo de la descripción del video en YouTube está la forma como usted puede ofrendar. Que tengan un rico día y feliz día. Dios les bendiga. Voy a hacer el esfuerzo de estar mañana a las 9 de la mañana. Si no, entonces estaré en la noche de 8 a 9 de la noche en el culto de la noche. Amén. Porque necesito organizar todas las ideas, aunque ya había predicado, pero esto me come tiempo. Amén. Y yo creo que ustedes me entienden. Dios les bendiga, amados hermanos. Los amo mucho en el amor del Señor.
Amén. Dios le bendiga, hermana Marisa. Voy a volverlo a escuchar este estudio porque estoy en el trabajo. ¿Lo entiende, hermanita Marisa? Saludos a todos y que el Señor le bendiga.